se planearon los libros sobre Durango, que eran uno sobre la ciudad de Durango y otro sobre la región lagunera, el de Durango era muy claro, era la historia de una ciudad, ¿sí? La región lagunera implicaba dos ciudades, entonces eso implicaba dos ciudades y una tercera hermana que es la de Ciudad de Torreón. Entonces la estructura de los dos libros es distinta. En uno es muy clara su función, su vida cotidiana, su desarrollo, sus haciendas y todo. En la región lagunera se hizo a manera de ensayo. Se hicieron grandes ideas globales y eso se lo debo agradecer sobre todo a los participantes, que fueron Roberto Martínez, Carlos y Alejandro, los que planearon y entre ellos se comunicaron y armaron muy bien la relevancia de la región lagunera como tal, es decir, qué era lo que importaba, comunicaciones por un lado, agua por el otro, y por el otro lado la historia y la relevancia política, económica y social de la región lagunera. Entonces, la estructura de los dos libros es distinta. En la región lagunera, que implicaba un ensayo más general sobre dos ciudades hermanas que tuvieron una relevancia muy importante, primero Lerdo y después Gómez, y cómo una va creciendo y la otra decreciendo, y sin embargo las dos tuvieron una importancia dentro del desarrollo de la región muy relevante. Ahora, los temas que se tratan son estos que he mencionado, son el origen de la región que trata Lidia Acevedo, ¿sí? La conquista, a diferencia de otras regiones, fue una conquista llevada por jesuitas, y esto implicaba una distancia muy grande a la evangelización realizada en el centro de México o en la zona del Bajío por muchas órdenes, es decir, agustinos, franciscanos, dominicos. Aquí nada más fueron unos, los jesuitas, y esto le da un sello muy importante a toda la región, ¿sí? Por otro lado, el desarrollo de esta región implicó un reto para el ser humano. ¿Por qué? Porque era una zona árida, una zona difícil de acceder, con unas condiciones y una carencia de agua muy escasa, ¿sí? Y que luego fue pleito de toda la evolución histórica de la laguna entre Zuluaga y Juan Ignacio Jiménez. Entonces, el hacer este libro implicaba un reto muy diferente a meterse más a vida cotidiana, costumbres, a comida, fiestas y celebraciones, que conocen su tema, como Carlos, que conoce el tema y el problema del agua, Roberto la historia de la región y Alejandro la cuestión de los transportes, así como Lidia toda la historia previa y, por otro lado, la cuestión de la cultura. Si ustedes van al Panteón de Mapimí van a ver gente desde Islandia diciendo, ¿qué hacían islandeses aquí? O sea, y volvemos a lo mismo, fue una zona de reto, de que muchos alemanes, americanos, ingleses, japoneses, islandeses, chinos, estaban ahí radicando. Entonces, es una zona muy peculiar dentro de la historia del país en general, ¿sí? Vamos a decir, Chiapas es característico alemán, porque ahí está una colonia germana muy fuerte. Pero la laguna es una región multinacional, ¿sí? Estaban los Guggenheim, estaban los Rockefeller. Hay gente que dice que los Rockefeller, ¿qué hacían ahí? Pues nada más importando y exportando guayule. Toda la industria del hule la fueron a explotar y dijeron, esto es muy bueno, y la gente se confió en decir, oye, de vender una hierba que no sirve para nada, un arbusto, nos están pagando un dineral, y se establecen las compañías guayuleras ahí en esa zona. Entonces esta zona tiene una relevancia no solo, vamos a decir, durante la Revolución, sino que resurge después del reparto agrario, resurge el auge industrial, sobre todo en Gómez Palacio, en Torreón, en Lerdo. Se retoma la situación educativa, vuelven a impulsar la educación, universidades que podían haber dicho, pues no, yo me voy a Querétaro, yo me voy a un lugar más amigable en cuanto al clima, etcétera. No, van a esta zona. O sea, hay una tradición muy importante
en esta región y cómo ha surgido y resurgido, y a pesar de los embates que dice uno puede acabar en Pueblo Fantasma, se retoma a sí mismo, se reinventa y vuelve a resurgir. Entonces yo siento que la región lagunera es una zona muy importante dentro de la historia y muy peculiar y particular dentro de la historia de México, ¿sí? Entonces quizá no caímos en el anecdotario de la vida cotidiana, de vamos a decir, ¿quién hace los dulces de leche más famosos de Lerdo, o las nieves de Chepo, o cuáles eran los paseos o los viveros que había en Lerdo? Porque por un lado íbamos a tener que tomar Lerdo y luego dejar a Lerdo y retomar a Gómez, y luego dejar a Gómez y retomar a Lerdo, ¿sí? Y estar brincando para hacer una ciudad que convive entre ella misma en dos ciudades por causas históricas, pero que se ha desarrollado como una zona y que se denomina la zona lagunera. Entonces el reto para hacer este libro fue un reto muy especial, porque no podíamos meternos en minucias históricas, que hubiera sido muy bonito, como la comida, como los dulces, como las diversiones, como el tiempo libre, y curiosamente que convive no solo en cuanto a su religión, sino en cuanto a sus religiones y costumbres. Entonces, por eso el libro de Gómez Palacio tiene otro enfoque. Incluso la perspectiva que se da al final es una perspectiva muy entusiasta. ¿Por qué? Porque es una zona industrial, es una zona educativa, es una zona de demanda, es una zona que además tiene mucha movilidad. Gente de ahí mismo está en Monterrey, está en Sonora, está en Estados Unidos, está en Saltillo, está en Guadalajara, en fin, es una zona cuya movilidad no le da miedo. ¿Por qué? Porque es una zona acostumbrada a ese ir y venir, es como un puerto, ¿sí? La gente de puerto tiene otra mentalidad porque siempre está viendo barcos llegar y gente del extranjero. Aquí también es una zona que, aunque sea interna, es una zona que ha estado acostumbrada a convivir y reconvivir, ¿sí?, con gente de todo tipo de países y todo tipo de costumbres.